El escenario estaba listo. Las luces brillaban en el estudio donde se llevaba a cabo un gran debate televisado. El debate se llamaba Perspectivas Globales y lo veían millones de personas. En el centro del debate estaban Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y Carlos Herrera, un famoso periodista conocido por hacer preguntas difíciles. Todos sabían que el debate no solo se trataba de política. Era sobre algo mucho más profundo. Bukele estaba confiado, tranquilo y era bueno para hablar. Carlos era conocido por hacer preguntas difíciles e intentar encontrar fallos en los argumentos de las personas. Al principio, el debate trataba sobre cosas normales como la economía y las reglas del gobierno. Pero pronto, Carlos hizo una gran pregunta. Presidente Bukele, comenzó, habla mucho de su fe. Dice que le ayuda a liderar su país. Pero, ¿no cree que la fe está debilitándose? Menos personas creen en ella ahora, y la ciencia nos da respuestas que la religión no puede. ¿Por qué sigue defendiendo la fe? La audiencia se quedó en silencio. Bukele no respondió de inmediato. Dejó que la pregunta calara. Carlos no solo estaba preguntando sobre las creencias personales de Bukele, estaba cuestionando si la fe seguía siendo importante en el mundo actual. Carlos continuó, muchos piensan que la fe es solo algo a lo que la gente recurre cuando está en problemas, pero no cambia nada. ¿Qué piensa usted sobre eso? La sala se quedó aún más callada. Todos esperaban escuchar la respuesta de Bukele. Después de un momento, Bukele habló tranquilamente. Cuando las personas no saben qué más hacer, ¿a qué recurren? Carlos guardó silencio y escuchó. Es fácil decir que la fe no es importante cuando todo va bien, dijo Bukele. Cuando tienes trabajo, tu familia está sana y la vida es buena. Pero cuando ocurren cosas malas, cuando alguien que amas está muy enfermo o cuando pierdes a alguien para siempre, ahí es cuando la gente recurre a la fe. La fe está ahí cuando nada más tiene sentido. La audiencia estaba completamente en silencio. Las luces parecían aún más brillantes, y todos esperaban a escuchar lo que Carlos diría a continuación. Carlos, tratando de mantenerse calmado, dijo, pero solo porque la gente recurra a la fe cuando están tristes, no significa que sea real. Solo les hace sentirse mejor. Bukele asintió lentamente. Sentirse mejor no es una debilidad, Carlos. Es parte de ser humano. Y la fe es más que solo sentirse mejor. Se trata de no rendirse. Se trata de esperanza, la creencia de que la vida tiene sentido incluso cuando todo parece oscuro. Carlos parecía un poco inseguro, así que Bukele añadió, puedes llamarlo tonto, pero la fe ha ayudado a las personas a sobrevivir tiempos difíciles durante miles de años. Carlos levantó las cejas y preguntó, entonces, ¿cree que la fe es necesaria para sobrevivir? Bukele negó con la cabeza. No, no se trata solo de sobrevivir. La fe hace que la supervivencia tenga sentido. Carlos sonrió, pero luego preguntó nuevamente, pero los grupos religiosos también han causado cosas terribles en la historia, como guerras y sufrimiento. ¿Cómo puede defender la fe cuando sucedieron cosas malas como esas? Bukele no parecía molesto. No voy a negar que han pasado cosas malas en nombre de la fe, pero eso no significa que la fe en sí sea mala. De hecho, la fe también ha inspirado algunas de las mejores cosas del mundo. Las personas con fe terminaron con la esclavitud, lucharon por los derechos civiles y construyeron hospitales y escuelas. La fe hizo que las personas ayudaran a los demás, y no puedes ignorarlo solo porque algunas personas la malusan. Carlos se quedó en silencio, pensando. Bukele vio esto y continuó. Si realmente quieres saber por qué defiendo la fe, no te voy a contar sobre historia o política. Te contaré sobre una persona que cambió mi visión sobre la fe. Carlos se sorprendió. ¿Una persona?, preguntó. Bukele asintió y dijo, se llamaba Isabel, y me enseñó algo sobre la fe que ningún argumento podría cambiar. La sala estaba aún más callada ahora. Bukele comenzó a contar una historia. Cuando era joven, comenzando en la política, conocí a Isabel en un evento comunitario para personas mayores. Normalmente, los políticos solo se presentan para una foto y se van. Pero yo no estaba allí para eso. Solo estaba haciendo mi trabajo. Bukele miró hacia abajo, recordando. Pero Isabel, ella era diferente. No hablaba en voz alta, pero cuando hablaba, todos la escuchaban. Tenía esa fuerza tranquila, esa fuerza que solo viene de pasar por cosas que deberían haberte roto. Carlos escuchó atentamente ahora. Bukele continuó, Isabel me contó que había perdido 2 hijos. Uno murió de cáncer,
y el otro fue asesinado en un accidente. Su esposo también murió, y no le quedaba familia cercana. Pero allí estaba ella, sentada frente a mí, sonriendo, tomando té y preguntándome cómo estaba. Bukele hizo una pausa por un momento. Le pregunté cómo podía seguir adelante con todo ese dolor y seguir siendo tan amable. Ella me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, la fe no se trata de las cosas malas que te pasan. Se trata de lo que te mantiene en pie cuando ya no queda nada. El estudio estaba completamente quieto. Cada mañana, Isabel se despertaba y le agradecía a Dios, dijo Bukele suavemente, no porque la vida fuera fácil, sino porque aún estaba viva. Suspiró, recordando. Cuando la conocí, era joven y pensaba que entendía lo que era la fuerza. Pero Isabel me mostró lo que es la verdadera fuerza. Y en ese momento entendí que la fe no es solo algo a lo que la gente recurre cuando están desesperados. Es lo que les impide desmoronarse cuando todo se desmorona. La sala estaba en silencio. Carlos no sabía qué decir. Abrió la boca, pero luego la cerró nuevamente. La historia de Bukele lo había cambiado todo. Incluso el anfitrión, que normalmente estaba emocionado por seguir adelante con el programa, se quedó callado. Bukele no apresuró a llenar el silencio. Dejó que se quedara. Después de un momento, Carlos aclaró la garganta y se movió en su asiento. Es una historia poderosa, dijo, pero su voz era más baja que antes. Pero, ¿no cree que es solo una historia? Isabel encontró algo que la ayudó. Eso no significa que la fe sea verdadera para todos. Bukele asintió, como si hubiera esperado esta respuesta. Tienes razón, Carlos, dijo tranquilamente. La fe no se trata de demostrar algo a los demás. Se trata de lo que las personas han vivido. Hizo una pausa antes de añadir, si realmente escuchas, si prestas atención, escucharás esa historia contada millones de veces, de muchas maneras diferentes. Carlos suspiró y se frotó el puente de la nariz. Ese es mi problema con la fe. No se puede medir. Se basa en sentimientos, experiencias. No puedes contarlo. Y, sin embargo, la gente lo usa para tomar grandes decisiones que afectan a todos. Bukele inclinó la cabeza. Estás hablando de esperanza. Carlos parpadeó. Esperanza, sí. La esperanza tampoco se puede medir. No es algo que podamos tocar o probar. Carlos dejó que esas palabras calaran antes de hablar nuevamente. Pero la gente pelea guerras por la esperanza. La gente sobrevive a cosas que pensaron que eran imposibles gracias a la esperanza. Se aferran a ella, incluso cuando todo les dice que no lo hagan. Carlos se movió en su asiento, pero no interrumpió. Bukele lo miró seriamente. Dime, Carlos, si alguien pierde su casa en un terremoto, ¿le dirías que su esperanza no es real solo porque no puedes verla con tus ojos? Carlos no respondió. Bukele siguió mirándolo. Eso es lo que es la fe. No se trata de controlar a las personas o hacer que crean lo que tú crees. Se trata de cómo las personas dan sentido a las partes más difíciles de la vida. Carlos guardó silencio. Bukele continuó, puedes llamarlo ilógico, Carlos, pero cuando alguien lo pierde todo y sigue adelante, cuando encuentra fuerzas aunque no quede nada, hay algo en eso. Algo que no puedes medir, pero tampoco puedes ignorar. Carlos tocaba sus dedos sobre la mesa. Su habitual confianza parecía haberse suavizado. Ya no discutía. Estaba pensando. El anfitrión, viendo el cambio, preguntó, Carlos, ¿tienes una respuesta para eso? Carlos abrió la boca para hablar, pero luego la cerró. Miró a la audiencia, como si estuviera buscando algo para ayudarle a responder. Pero nadie habló. Nadie se movió. Finalmente, la voz de Carlos fue más baja. Creo que necesito pensar en esto. Un murmullo suave se extendió por la multitud. No fue la respuesta contundente que la gente esperaba. No fue un gran argumento ni un claro ganador. Fue algo más raro, un momento de honestidad. El debate terminó poco después, pero la conversación no. El último aplauso fue lento, como si la audiencia no estuviera segura de lo que acababa de suceder. Esto no era solo otro debate político. Habían sentido algo, y eso era difícil de ignorar. Carlos miró a Bukele, asintió y se quitó el micrófono. No se quedó para la charla posterior al debate. Caminó directamente hacia la salida del estudio, perdido en sus pensamientos. Bukele se quedó unos segundos más, escuchando los susurros del equipo técnico. Algunos de los miembros de la audiencia se veían conmovidos, otros incómodos,
pero nadie ignoraba lo que acababa de pasar. Luego, las cámaras se apagaron y la tormenta comenzó. Su teléfono no dejaba de sonar, llamadas, mensajes, notificaciones inundando su dispositivo. Los clips del debate estaban por todas partes. Cada palabra estaba siendo comentada. Cada gesto estaba siendo discutido. Pero lo que más sorprendió a Bukele no fue la habitual alabanza de sus seguidores. Fue la reacción de personas que nunca lo habían apoyado. No soy religioso, pero lo que dijo me hizo pensar. Nunca había escuchado a alguien hablar sobre la fe sin insultar a los que no creen. Eso fue diferente. Esto ya no se trataba de política. Se trataba de algo más grande. La gente no solo reaccionaba. Estaba escuchando. Los medios rápidamente se hicieron eco. Bukele deja al periodista ateo sin palabras. Un debate que está sacudiendo a América Latina. Bukele acaba de cambiar la forma en que hablamos sobre la fe en la política. Incluso los programas de la Tonight que normalmente se burlaban de Bukele ahora hablaban seriamente sobre lo que había sucedido. Pero lo que fue aún más sorprendente fue que Carlos no dijo nada. No tuiteó, no dio entrevistas, ni hizo comentarios. Carlos, que normalmente tomaba el control de la historia, se quedó en silencio toda la noche. A la mañana siguiente, a las 8:37 de la mañana, Carlos finalmente habló. Tuiteó un mensaje simple: he estado en el periodismo durante más de 30 años. Anoche fue la primera vez que salí de una entrevista dándome cuenta de que tenía más preguntas que respuestas. Eso fue todo. Ningún gran discurso, ni intentos de arreglar nada. Solo honestidad. Y ese pequeño mensaje causó otra ola de reacciones. El verdadero impacto del debate no se vería claro hasta algunos días después. Lo que comenzó como solo otro debate político se había convertido en algo mucho más significativo. Ya no se trataba solo de Bukele o Carlos. Se trataba de algo que la gente había evitado pensar durante años. La gente estaba buscando algo más. Las redes sociales estaban llenas de personas hablando sobre el debate. En todos lados, la gente lo discutía desde todos los puntos de vista. Podcasters, escritores y presentadores de TV dieron sus opiniones. Algunos lo llamaron un gran momento para la fe en las conversaciones públicas. Otros lo vieron como una llamada de atención. Pero las reacciones más sorprendentes vinieron de lugares que la gente no esperaba. Un comediante, conocido por burlarse de la religión, admitió en su podcast: todavía no creo en Dios, pero después de escuchar a ese hombre hablar, casi desearía hacerlo. Eso dice mucho. Un famoso científico tuiteó: la fe y la ciencia no tienen que ser enemigas. Anoche recordé por qué tantas personas se aferran a la creencia, incluso cuando es difícil de explicar. Y luego comenzaron a llegar los correos electrónicos. La bandeja de entrada de Bukele siempre estaba llena: seguidores, críticos y solicitudes políticas. Pero ahora, había mensajes de personas que no encajaban en ninguno de esos grupos. Un mensaje, en particular, destacó. Era de una mujer llamada Rebeca: hace 20 años que no voy a la iglesia. Perdí mi fe hace mucho. Pero después de ver tu debate, me senté en mi coche y lloré. No porque haya encontrado a Dios de nuevo, sino porque me di cuenta de algo: extrañaba creer en algo más grande que yo misma. Ni siquiera sabía cuánto hasta anoche. Gracias por hacerme pensar. Bukele leyó el mensaje una y otra vez. Toda su carrera había sido sobre leyes y debates. Pero esto se sentía diferente. No se trataba de ganar un argumento ni de conseguir votos. No podía medirse en encuestas o victorias políticas. Se trataba de iniciar una conversación que la gente había tenido miedo de comenzar. Y no solo Rebeca. Durante las semanas siguientes, más personas le escribieron, compartiendo sus propias historias. La gente hablaba sobre sus abuelas, sus vecinos, un extraño en una habitación de hospital que susurró palabras de fe cuando más lo necesitaban. Esto no se trataba de probar que alguien estaba equivocado o de convertir a las personas. No se trataba de política. Se trataba de recordar que la fe, ya sea en Dios, en la humanidad o en algo más, no era débil. Era lo que había mantenido a las personas en pie cuando todo lo demás parecía imposible. Y eso es algo que ningún debate puede borrar. A medida que el revuelo del debate se desvanecía, una cosa estaba clara: esto no era solo otra noticia. No era algo que desaparecería en la marea de las redes sociales. Era un recordatorio de que incluso cuando estamos divididos, incluso cuando el mundo dice que la fe está desactualizada, todavía hay personas buscando un significado.
Todavía hay personas buscando algo más grande que lo que podemos ver. Esa noche, Bukele no trató de cambiar la opinión de nadie. Solo contó una historia. Pero a veces, una historia es suficiente. Y si esa historia te hizo pensar, si movió algo dentro de ti, no dejes que termine aquí. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando. Sigue escuchando. Porque a veces, las respuestas no vienen de ganar debates. Vienen de las conversaciones que nunca esperábamos tener. Si te ha gustado esta historia, tenemos muchas más que te tocarán el corazón. Haz clic para ver más historias de bondad, amor y esperanza.